Las palabras del ingeniero resonaron en las salas inmóviles. Las escuché nítidamente por sobre el sonido del televisor. Era de noche, más de las 10 seguro. Resultaba extraño que Néstor fuese a casa a esa hora. Dirigía las reformas que estábamos haciendo en la vivienda familiar. Pero lo raro era la hora. Nunca iba a casa tan tarde. Sin embargo, allí estaba, anunciando la noticia desde la puerta de calle, parado debajo del marco, sin entrar. Salí disparado de mi silla para verlo, mientras mi padre se quedaba quieto, digiriendo la novedad. El foco de luz amarilla que teníamos justo sobre la entrada iluminaba la cabeza calva de Néstor, dándole un contorno brillante. Nos quedamos todos quietos, sin atrevernos a romper la escena, como si quedarnos quietos pudiese frenar lo que se venía. Carraspé incómodo. Recién entonces Néstor se percató de mi presencia. Quizá es mejor que no esté, dijo, señalándome apenas con un movimiento de su mentón. Me fui a mi habitación. Mis padres no necesitaron poner en palabras la orden. Me acurruqué en la cama, como cuando era chico. Escuchaba los susurros que llegaban desde el living, mezclados con los espasmos de mi madre. Sabía que estaba apretando los labios para llorar sin ruido. A los pocos minutos, mi madre entró a mi habitación. Sin decir nada, me abrazó muy fuerte. Sus lágrimas mojaron mi remera. Quise retorcerme para escapar de su envoltorio. Me quedé quieto. Con 15 años, yo sabía distinguir cuando ella lloraba de angustia. Cuando se fue, apagué la luz del velador. Cerré los ojos. No pude dormirme. Así con esta primera lectura, esta primera página, con la apertura, con el impacto de la primera frase, se lo llevaron. Entramos en un viaje de la novela, en las historias, de lo que no podemos ya abstraernos. En la primera página estamos adentro. Y a medida que vamos andando, va tapizándose todos los bordes nuestros de preguntas. ¿Quién es el ingeniero? ¿Quién es la familia? ¿Es un niño? ¿Es un adolescente? ¿Qué historia está contando? ¿Qué historias se van a cruzar? Entonces esas preguntas hacen que nosotros vayamos para adelante y no podamos salir de un estado cuasi hipnótico, porque la prosa que Orfeo nos propone en esta novela es clara, es simple, no está fuera de los ornatos, es precisa. Obviamente yo no le voy a contar ni la historia, ni las historias, ni cómo se juntan, si eventualmente se juntan. Pero porque para eso está él, para contárnoslo. Pero sí tenemos una primera duda que tiene que ver con el título, que es lo que nos toma y nos introduce en la novela. Porque hay una escalera inconclusa. Inconclusa al final, donde termina, inconclusa al principio, donde empieza. ¿Dónde está inconclusa? ¿A dónde lleva una escalera? Quizá no termine nunca. Uno sube, otro baja y se tocan. ¿Cómo es? Pero bueno, Orfeo nos ha convocado a todos para juntarnos acá, yo en su nombre y en toda la gente que estamos atrás de esta obra. Le doy la bienvenida. Es un gusto que estén acá en esta casa en particular. Es una casa, como muchos de ustedes saben, es patrimonial, es una obra de arquitectura olavarriense muy importante, que da frente al corazón de la ciudad, y tiene que ver porque la novela va girando por esta ciudad, en una calma aparente, con sus sierras y con su geografía. Por debajo hay todos unos pliegues muy torrentosos que Orfeo recorre con las historias de las personas que están allí. Pero para eso le vamos a pedir a él que nos cuente de qué escalera estamos hablando. O sea que recién me acabo de dar cuenta cuando leí a Silvana que en el segundo renglón aparece un ingeniero.
No puedo conmigo mismo. En realidad hay una escalera objetiva. La novela remite en principio al objeto escalera. Ese vuelo hacia el objeto escalera está presente. Después empieza todo lo simbólico. Algunas de las simbologías fueron previstas y otras se fueron dando a medida que la novela crecía. Por ejemplo, de hecho, uno de los símbolos importantes es la inconclusión. Y la inconclusión tiene una cuestión que es muy paradójica porque dependiendo para qué lado uno lo enfoque, puede llevarnos la cabeza a algo que está malamente sin terminar o algo que afortunadamente está sin terminar. Digo, una vida inconclusa es una vida preciosa y una vida conclusa es una vida que se fue. Y una escalera inconclusa es una escalera que sigue proponiendo desafíos nuevos. Esta es una simbología que formó parte de la génesis del libro. Cuando pasó una cosa muy extraña, que es haber definido el título, prácticamente con el nacimiento del texto. O sea, ya sabía el título cuando lo empecé a escribir. Ahí jugó un papel importante esta inconclusión. Pero después aparecen otras simbologías, por ejemplo, mira, vos cuando nombrabas, Claudio, esta casa, la Casa Cavado, que es del año 68, posiblemente les pasó una situación, a mí me ha sucedido, cuando venían subiendo, encontraban el placer de ir circulando por esta escalera suntuosa que llevaba a un espacio que en algunos casos posiblemente conocían o no, pero siempre ha sido esta una casa como muy emblemática del lujo, del poderío. Y cuando en mi casa se estaba construyendo una segunda planta e íbamos a tener una escalera, lo que nos jugábamos nosotros también era el ascenso social. Y el libro está muy direccionado al ascenso social, que significaba poder contar con una casa que tuviese una escalera como la de la familia Cavado. Esto era un sueño que yo tenía. Después aparece otro juego simbólico. Varios de ustedes o varias han sido como víctimas de este juego que les propuse, y la gran mayoría respondió del mismo modo. Yo lo voy a lanzar al aire y no voy a exponer a ustedes para que me den la respuesta. Pero yo he preguntado para qué sirve una escalera y en general la respuesta que me han dado siempre es para subir. Claro. La escalera es para subir. Bueno, creo que ya al haber puesto blanco sobre negro la pregunta, ya todos entendimos que es, bueno, sí, podemos estar toda la vida subiendo. O sea, hay un anhelo como muy lícito, ¿no?, de progresar, de prosperar, de que la vida sea subir, pero la realidad es que esto no es así. Y además, bajar de una escalera no es descender en la vida. Entonces, este juego simbólico, ¿no?, de el doble uso que tenía el objeto físico de la escalera, que servía para que la vida fluyera en un sentido o en el otro. Y Claudio lo dijo en la presentación, ¿no? La vida va para distintos lados. Y en ese juego de subo o bajo, cuando yo descubrí, esto no estaba previsto originariamente, pero cuando descubrí que la reacción de quien leía era que la escalera servía para subir y no para subir y bajar, encontramos otra simbología, porque de hecho la novela está armada con vidas que suben y bajan. Hay dos vidas relatadas, básicamente, son dos historias de vida en el relato, y cronológicamente una va avanzando y la otra va retrocediendo. Y la vida que retrocede va buscando raíces, no le va mal. El relato baja por la escalera, pero va buscando sus raíces. Y esto no está mal, digo, creo que nadie se atrevería a decir que ese descenso es un descenso que empeora la calidad de la vida. De todos modos, yo creo que el objeto simbólico más rotundo no me pertenece, sino que le pertenece a mi esposa. Hablando sobre el libro, ella encontró una figura, ¿no? Cuando charlábamos mucho, ya con el libro escrito y hace no mucho tiempo,
y ella encuentra un punto en el que me parece que es lo que simboliza todo lo que es el libro, y es en la escalera se puede ir subiendo, bajando, pero hay algún momento en el que nos cruzamos con alguien, y en ese roce, puede ser un roce imperceptible que no deja ningún registro en mi vida, o nuestras vidas pueden cambiar para siempre. Y a lo mejor hoy, en este momento, en esta escalera de que vamos y venimos en esto, nos estamos tocando, y ojalá quede algún roce que nos marque para siempre, buenamente. Esa me parece que es la imagen que más define la novela, porque La escalera inconclusa trata de eso, trata de dos vidas que van una hacia un lado y otra hacia el otro. Podríamos simplificarlo diciendo que suben y bajan, pero en un punto se tocan. Y en ese punto de contacto, las vidas de ambos personajes cambian para siempre. Y ya no hay vuelta atrás. De algún modo el truco de la novela, o lo que la convierte en novela y no en dos relatos cronológicos de vida, lo que la hace novela es justamente el desafío de que cuando la lean puedan descubrir esto, descubrir dónde estuvo el toque y qué efectos dejó. La propuesta literaria apunta a que ese velo se corra en los últimos renglones de la novela, prácticamente en la última página, pero me ha sucedido de lectores que lo han pescado antes, entonces pueden acceder a ir ya entreviendo cómo fueron los cambios, cómo fueron los impactos que fue dejando ese contacto sutil de las vidas que se cruzaron. Esto es básicamente La escalera inconclusa, una novela de 262 páginas, es una novela larga, tiene 10 capítulos, que abarca, digamos, tiene dos telones de fondo. Un telón de fondo lo marca la situación social y política de la Argentina en los 3 primeros cuartos del siglo XX. Ese es el periodo en el que está ambientada. Hay mucho para hacer telón de fondo, muchísimo. Y el segundo telón lo da la cuestión más cotidiana, ¿no? Por esto hemos estado escuchando algún vinilo que nos ponía Claudio, que son los vinilos que escuchábamos en casa, pero los de verdad, no es la música que escuchábamos, son los discos que escuchábamos en casa. Y todo el libro tiene, y por eso también elegimos este lugar, porque este espacio nos pertenece a quienes hemos vivido en Olavarría, y todos estamos llenos de recuerdos y de vivencias y de cosas que nos han pasado aquí. Entonces hay una mención constante a ese envoltorio de la historia, de las historias, que tiene que ver con lo que nos pasaba cuando éramos más pequeños, qué niñez vivíamos y qué cosas nos sucedían, y que leíamos libros y escuchábamos música. Y bueno, entonces te aparece bastante en la novela. Digo, por ejemplo, hay un capítulo que arranca mencionando a Emil Sinclair. Si se acuerdan, Emil Sinclair es el personaje del libro Demian, de Hermann Hesse. Un libro que en nuestra adolescencia fue casi lectura como ineludible, ¿no? Bueno, aparecen los juegos, no sé si te acuerdas de algún otro, Claudio. Más que hablar de imágenes que me aparecen, mientras vos relatabas, yo pensaba en dos cosas que nos distinguen como humanos sobre casi todas las otras cosas que nos distinguen como humanos, que son manejar el fuego y reunirnos alrededor del fuego a escuchar historias, escuchar cuentos, ficciones. No puedo decir verdad o mentira, cuentos, ¿no? El ser humano es un ser que escucha historias. Entonces, para no tener yo una historia del libro, me gustaría que Silvana lea otra partecita. Bien. Mis padres me contaban historias del campo en las que la vida, como la muerte, fluían sin preocupar.
Muchas veces pedí a mi madre que me volviera a contar los relatos del perro que había acompañado su infancia. Me apasionaba escuchar sus hazañas, la habilidad privativa de Sultán para encerrar las ovejas en el corral, o la fidelidad con la que la había cuidado al costado de su cama durante las fiebres. ¿Y qué más?, preguntaba yo con expectante curiosidad, aún sabiendo los detalles de cada historia que mi madre volvería a contar. Entonces surgía otra nueva vieja historia, cuando le había hecho frente a un toro bravo, o cuando iba hasta la tranquera a los altos porque él, y solo él, había escuchado el motor del auto del abuelo Simón. ¿Y qué más?, insistía yo. Y un día lo agarró una trilladora y lo mató, decía mi madre, no haciendo nada más que repetir lo que ya había dicho varias veces. Y yo me quedaba mirándola, como si la muerte fuese un juego cuyas reglas podían cambiarse. Mi madre no cambiaba las reglas. Y de pronto, Sultán estaba despedazado en el trigal. Con el tiempo, naturalicé la idea de que la vida y la muerte eran, para mis padres, cuestiones que no merecían mucho análisis. Ocurrían, y eso era todo. De alguna manera, escribir siempre, o el arte en general, es como exorcizar lo que nos pasa, ¿no? Es un catalizador que nos pone en un sendero, y allí con la herramienta que tengamos, contamos y nos contamos lo que nos pasa. ¿A vos te pasó así? ¿Es una experiencia personal, es exclusivamente ficcional? ¿El clima de época de la infancia es un eco permanente que te resuena? No, esta historia particularmente es real. La novela está inspirada en hechos reales. A partir de ahí hay, como siempre, licencias artísticas que han puesto a los personajes en un combo de realidad y ficción que después termina siendo bastante difícil de desentrañar. Pero el origen de todo esto son hechos reales. Y particularmente esta historia es una historia que yo escuchaba de niño. Esto es lo que mi madre contaba. Mis padres eran gente que venía del campo. Entonces tenían un trato con la vida y con la muerte singular. ¿Sí? Todos recordaremos esas historias de se mataba un pollo retorciéndole el cogote. Eso sucedía, ¿sí? Y lo que hoy suena una cosa espantosa, en mi niñez era una realidad en los relatos cotidianos. Yo soy más urbano, no pertenezco a ese mundo campero. Pero bueno, esto era un poco lo que sucedía, ¿no? Entonces de ahí aparecen estas menciones a la realidad, y esto es una anécdota de niño que yo escuchaba siempre. Con la novela hay todo en clima de época, por lo que lo marcabas, los primeros años, el primero, segundo, cuarto del siglo XX, digamos, claro, o 60s y 70s, para hacerlo más simple. Y ese clima de época, que yo hice referencia al principio, ahora lo traigo con un poco más de idea, aparece permanentemente. En la medida que uno va leyendo las dos historias, más todas las historias que hay en cada pliego de eso, a todo nos remite, porque es una historia que sucedió acá, pero puede haber sucedido en cualquier ciudad de la Argentina, tanto en lo familiar como en lo político. De alguna manera me hacía acordar la Asociación Libre, con el mito de Cassandra, que Cassandra, digamos, desnuda de frío y hermosa como es, tan exacta como 2 y 2 son 3. Ella vino a mí, apenas la pude ver, aprendí a disimular mi estupidez. Bienvenida, Cassandra, bienvenida al sol y mi niñez. Sigue y sigue bailando alrededor, aunque siempre seamos pocos los que aún te podamos ver. Bueno.
Es increíble cuando entre el público tenés una persona que canta también, así de casualidad, ¿no? Bueno, gracias al arte de Mónica que puso ese tono maravilloso de una canción que nos hilvana a todos en general, no digo todos, hay unas caras de gente querida que la hilvana pero como niña. Pero bueno, llegamos entonces a un punto de este encuentro, de esta fogata virtual, en donde no le voy a contar la novela, pero todos queremos saber cosas de la novela. Pregunto yo porque estoy sentado acá, pero después pueden preguntar ustedes. Más allá de que acaba de confirmar que son historias reales, todos sabemos no. Defiendo una teoría que es que todo recuerdo por naturaleza es falso. Falso en el sentido de que uno recuerda con la emocionalidad de hoy lo que sucedió antes. Entonces, lo que sucede, digamos, puntual puede ser así, pero el hecho en sí no, sino que somos interpretados permanentemente. Entonces digo, ¿cuánto de este relato está reinventado? ¿Cuánto te divertiste poniéndolo con elementos que claramente no sucedieron? O que sospechás que podría haber sido de otro modo, aunque te lo hayan contado del modo en que te lo contaron. Mira, te lo voy a dar con una explicación de un evento que sucedió una vez cuando estaba, muy afortunado, charlando con Guillermo Sacomano. Y se hablaba sobre, estábamos charlando, ¿no?, sobre esta cuestión de para ser un buen escritor hay que ser un buen lector, ¿no?, que es una frase como bastante difundida en el mundo de la literatura. Entonces empezábamos a hablar, y bueno, todos lo escuchábamos a Sacomano, obviamente. Los aprendices estábamos ahí al lado del gurú, escuchando a ver qué decía. Y el tipo dijo una cosa que a mí me llamó mucho la atención. ¿Cuál es la diferencia entre el lector y el escritor? Y entonces él habló de la libertad. Él dijo, y yo le tomo eso, me lo he apropiado, que el lector o lectora siempre queda cautivo de la propuesta de la página. Es completamente libre, pero su libertad queda cercenada por el marco que le propone el texto de quien lo escribió. Pero quien escribe no tiene ese límite. Cuando uno se sienta frente al monitor, la libertad es infinita. No hay ninguna restricción. Eso yo creo que por ahí responde un poco esto, porque por supuesto es enormemente placentero sentir tanta libertad. Es uno de los pocos espacios en los que yo en lo personal siento tanta libertad frente al teclado. Y además hay otra cuestión, también voy a recurrir a una frase bastante popular en la literatura, que es esta de que, vos también lo dijiste, Claudio, esto de que escribir exorciza o es sanador. Y en este caso es así. En este caso, para mí, escribir sobre mi pasado, puedo en todo caso, sin ánimo de spoilear, sí anticipar que una de las vidas es la propia, es la mía, está escrita en primera persona y por supuesto está inspirada en hechos reales. Entonces, cuando uno empieza a buscar ese pasado, tenés que encontrar respuestas, obligadamente tenés que encontrar respuestas, para por lo menos poder cerrar el capítulo. ¿Sí? Lo digo casi irónicamente, porque en realidad la búsqueda es mucho más profunda, ¿no? Y finalmente el libro termina siendo una excusa maravillosa, donde uno, además de tener la libertad de escribirlo y de terminar en algo bonito, bueno, también cura algunas heridas que andaban por ahí. Esto ha sido. Pero también hay una, digamos, esa es la parte donde vos tenés tu propia historia, pero tu propia historia también está vinculada a otra historia más amplia, claro, en el sentido social, político, nacional, ciudadano, que también tiene ribetes aún en mi vida, de hecho, en realidad. No, en la vida de otros personajes. La historia misma es la historia real, es casi una historia real, nació a partir de una historia real y se convirtió en esto que está en la novela. La escalera inconclusa no solo que nace de un hecho real, sino que el dibujo que ven en la tapa, esa imagen, ese gráfico,
que es obra de Claudio, que además de hacer de maestro de ceremonias es el diseñador de la tapa, y le puso relleno a los sándwiches. Ese dibujo de la escalera es la escalera real, es una escalera real, ¿sí? Les dije, hay un objeto físico, era la escalera de mi casa, y él se basó en una foto de nuestra casa para poder hacer esa creación artística. Y eso existió, y esa escalera fue el contexto en el cual sucedieron los hechos que inspiran la novela. Después, a partir de ahí, hay algunos personajes que por distintas razones debieron ser ficcionados, pero en todo caso siempre tuvieron que ver con no lesionar sensibilidades de gente que quedaba cerca. No tenía por qué suscribir mis propios deseos, ¿no? Así que por ahí, no sé si fui claro. Pero... Sí, fuiste claro, no sé si es claro para la gente, la gente quiere preguntar algo, si no seguimos hablando nosotros. Si tienen preguntas, díganlas ahora, cualquier pregunta, si no, yo charlo con él. ¿Cómo impacta la vida esta ficcionada en tu hoy, digamos? Porque vos, eso es un relato de adolescente, Sí. primeros años 70, no primeros 70 años. Pero eso, digamos, tiene vuelta hoy. Digamos, si vos tuvieses que tamizar tu mirada actual frente a la vida, frente a, no política partidaria, sino frente a la sociedad, eso te aportó a favor, te aportó, digamos, para no seguir ese camino, te aportó para seguirlo en parte, te enseñó, porque eras un niño prácticamente. Sí, era un niño, sí. Me parece que una de las cosas de las que habla el libro es sobre la necesidad de revisionar lo que ves, de ganar tolerancia, de ganar sabiduría, porque yo hasta los 15 años venía con mandato, venía con un dictado familiar, social, de pertenencia. Lo mejor que me podía pasar en la vida era tener una casa con escalera lujosa como tenía la familia Acabado. Sí, esto era lo que yo pensaba en ese momento. Y de pronto ocurre algo, que es lo que deberán descubrir. Tienen que leer el libro. Claro. Que me pegó un cachetazo completo y me convirtió en otra cosa. ¿Sí? No quiero como ganar un protagonismo que no tiene nada que ver, y además hay mucha gente acá que me conoce, pero yo a partir de ese momento cambié mi pensamiento religioso, cambié mi pensamiento político, cambié mi pensamiento social. La escalera ancha y de mármol dejó de ser lo más importante en mi vida. Fue importante. Sí, fue muy importante. Muy importante. Y después, bueno, esto evoca tantos años después. Yo tenía 15, así que después pasaron 30 años más. Pasó. Pasó, nadie dijo nada. No, hay muchos testigos acá. Bueno, no puedo. No, esto vuelve muchos años después, porque me quedó en la piel registrado lo que había sucedido en ese momento, y después lo vuelvo a evocar por un suceso que ya es ajeno a la novela y nada, es muy privado, pero viste cuando vos volvés a sentir en la piel esa misma sensación que yo había tenido cuando tenía los 15 años, y arranca con lo que leyó Silvana, ¿no? Con un señor parado en la puerta, abajo del farol, diciendo: se lo lleva. Bueno, ahí o sea, me parece que si sigo más voy a spoilear. No, porque nosotros estamos acá, digamos, creo, somos de la ciudad en su mayoría. A medida que vayan avanzando en la novela pueden ir sospechando escenas y personas y personajes o situaciones conocidas. Si esta novela, cuando salga de la ciudad, va a tener como
un nivel ficcional mayor. Claro. Pero acá uno puede intuir o sospechar o hasta equivocarse, pensar que una persona en realidad es otra, pero hay gente conocida. Más que gente conocida, en una ciudad que hemos andado, le hemos caminado, le hemos vivido, tenemos como el timing de lo que se cuenta. Entonces como una novela muy propia de alguna manera, porque podría haber sido la novela de cualquiera de los que estamos acá sentados hoy, en general, Ale, ¿no? De todo. Bueno. Claro. Hay también una opción, que la podríamos discutir con Carlito Berucci, que está allá al fondo y es otro autor olavarriense, que también es ingeniero particularmente, y que presentó el sábado pasado un libro maravilloso, que se llama El mismo río, modestamente lo recomiendo. Y me voy a hacer pie en lo tuyo, Carlos, porque él tomó una opción artística que es la de describir los nombres de las calles. Entonces él dice, veníamos caminando por en la calle Moreno y llegamos en Colón y en Colón doblamos para el lado de la terminal. ¿Sí? Él ha tomado ese camino. Y es exactamente el camino que yo no tomé. ¿Sí? Yo tomé el camino de no nombrar a Olavarría como ciudad, independientemente de que el relato es de Olavarría. ¿Sí? Es claramente de Olavarría. Entiendo que lo que hubo acá es también un deseo de cambiar todas las coordenadas para que no haya casi ninguna posibilidad de encontrar a las personas que podían sentirse afectadas con la inclusión en este relato. Entonces, todos los nombres están cambiados y bueno, y Olavarría nunca aparece. La realidad es que, por supuesto, nos conocemos, saben mi pasado y de dónde vengo y todo esto, que todas estas cosas me han pasado acá, más allá de algunos pocos años que no estuve en la ciudad, pero después he vivido acá. Así que bueno, espero que no discutamos mucho, Carlos. Más metafórico. Hizo el camino inverso de Mark Twain, pintó el mundo para pintar la aldea. Claro. Esa sería la idea. Bueno, si alguno se queda con una pregunta guardada o algún comentario, se lo queda. Porque ahora entonces vamos a invitar, como ya tenemos que ir dándole un cierre inconcluso a este encuentro, pero a mí me encantaría que Mónica venga hasta acá y se cante una bellísima canción. Que es la razón por la que todos vinieron. Sanguchito. Había un libro que se tomó una excusa, digamos, ¿no? Solamente me quedo pensando una cosa, va a ser todo un desafío leer una novela que ya anticipa en el título que va a ser inconclusa. Va a ser un desafío grande. Es un buen desafío, al final. Es un buen desafío. Mirá. De que arrancamos. Te voy a agregar que en el primer capítulo ya entendés por qué queda inconclusa la escalera. A partir de ahí viene el resto. Bueno, tenemos algo que es muy claro, la expresión mutua. Así me gusta. Todo concluye al fin,
pensando en mañana fracaso. Pensando en mañana fracaso. Todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día, empiezo cada día, pensando en mañana fracaso. Y todo concluye al fin. Bueno, de esta manera vamos a ir cerrando este aspecto más formal, cuasi formal de la presentación, antes de darle la palabra a Orfel para terminarlo en esta parte, porque nos podemos quedar primero, bueno, apenas ver el libro, los que lo quieren llevar los pueden firmar, es una oportunidad importante, estar con el escritor propiamente, y también Gabriel tiene preparado unos sanguchitos y cositas, ¿o no, Gabriel? Hay un montón. Así que le doy la palabra ahí y nos quedamos, quienes quieran disfrutar en el momento del libro o de los sanguchitos de Gabriel. Lista de agradecimiento, simplemente. Librería Altamira, que hace un laburo muy piola, que es que nos vende los libros a los autores olavarrienses sin quedarse con un centavo. Está muy piola, se puede comprar ahí. Mónica, Aaron, Genio, gracias. Claudio, yo les dije, ironicé sobre el tema. Claudio ha hecho, fue uno de los primeros lectores de la novela. Es un amigo al cual le dije, toma. En ese momento que decís, publico o no publico, habré escrito una porquería o una obra que va a revolucionar la literatura del mundo. Sí, me dijo lo primero, pero me dijo, por eso soy un buen tipo, dale, no, Claudio ha hecho además el diseño de tapa, ha hecho el marketing y ahora me ha acompañado acá, un fenómeno, gracias Claudio. ¿Es el primero que escribís? No, es el tercero. El primero se llamó Dos Eternidades, era una novela policial con mucho humor y se vendió en papel. En el segundo, que era buscar al culpable, cometí el error de venderlo por Amazon, perdí los derechos y las ventas fueron malísimas. Y esta es la tercera novela. Claudito, para diferenciarlo de Claudio que nos puso la música, gracias Claudio, muchas gracias. Gabriel con el catering, muchas gracias. Mariano, que están por acá, son quienes están hoy a cargo de este edificio con su estudio jurídico y charlando. En realidad este encuentro iba a ser en otros lugares, ¿sí? Iba a ser en otras casas que pertenecían a mi infancia o en algún otro lugar público, y de pronto estábamos cenando y dice, lo haces en la Casa Acabado, no se te ocurrirá otra idea, y salió esto maravilloso. Entonces, por la generosidad. Se fue. Claro, no. ¿Cómo será su pudor y su temor de que me ponga así como muy meloso? Que se fue a sentar Silvana como deslizándose. Así que, para no hacer de esto una telenovela, después lo arreglamos en casa el resto, solo le vamos a agradecer la voz que le puso al relato de esta noche. Gracias.
está agradecida en la primera página del libro, así que ya ahí tiene su lugar, especialmente mi hermana. Para ustedes, venirse un viernes a la noche con la única expectativa de encontrar alguna cosa que enriquezca el espíritu, es muy infrecuente, muy raro. Hay mucha gente querida acá y me han llenado el corazón. Muchas gracias. Muchas gracias. Y plagiándome a mí mismo para cerrar, pero es lo que dice el libro, gracias a la muerte por hacer de la vida un lugar tan exquisito. Muchas gracias.